En concreto, agradecerles primero que nada la invitación. Yo creo que es cómo aterrizar este análisis numérico, cómo aterrizar todo este contenido que nos acaba de exponer el doctor Gerardo Castillo Ramos en un panorama en el que se analicen las condiciones en las que está iniciando un nuevo sexenio, las condiciones en las que de entrada, con una encuesta bastante polémica, se cancela la proyección de un aeropuerto, que además de eso hay compromiso de bonos, y hoy el gobierno federal está buscando a través de la Secretaría de Hacienda la compra de bonos de los tenedores originales, y genera en primera instancia una compra de 1.800 millones de dólares. Hay 6.000 millones de dólares contando tenedores, además de los inversionistas de largo plazo. Para usted, en concreto, ¿qué le representa ese tipo de oferta al gobierno federal y en qué condiciones, digamos así, de credibilidad aparece nuestro país en el mercado internacional? Muchas gracias, primeramente. Muchas gracias. Verdaderamente para todos el tema de Efraín nos inquieta y nos preocupa. Nos inquieta en el sentido porque percibimos que no conocemos el todo y meramente conocemos las partes. Por el otro lado, en base a la plática que nos acaba de dar el doctor, es importantísimo el confiar en las instituciones, es importantísimo el confiar en todos aquellos que intervinieron precisamente para que se dieran estos acuerdos dentro del Banco de México, y una razón más para cuidar las instituciones. Veremos cómo se desenvuelve este tema a lo largo del tiempo y cómo incide en la economía, ¿verdad? Y cómo deriva al final. Pero sí, en lo personal me quedo con el respeto a las instituciones, tomar en cuenta lo bueno que se ha hecho. Y bueno, considero que es por ahí. En este mismo tema, si los tenedores no aceptan la oferta del gobierno, ¿cuál es la magnitud del problema? ¿Cómo podemos dimensionar las consecuencias de que no se logre llegar a un acuerdo favorable? Sí, bueno, dos consideraciones. La primera es el poder honrar estos compromisos adquiridos mediante la recompra. Desde luego implica un diálogo, una negociación con los que adquirieron estos bonos, ¿no? Como una manera de poder dar término a este acuerdo, que no sería digamos que es la mejor solución dentro de un escenario complicado, ¿no? Lo que se mencionaba es que no se puso inicialmente a consulta de los tenedores, y de ahí la necesidad de poder platicar con ellos, ¿no? Entonces, en este caso de que se está buscando la recompra de estos bonos, sí, desde luego implica poder llegar a un acuerdo con ellos para poder dar terminación. En el mejor escenario, bueno, lo que se esperaba es que no pasara esto, ¿no? Que pudiera haber un valor económico de estos bonos, pero que pues está intentando darle la mejor solución en un escenario que no se esperaba. Por otra parte, la preocupación está ahora un poquito dirigida a qué podría pasar en el sector energético, dado que esto podría representar un antecedente, ¿no? De lo que pudiera venir en cuanto a los contratos de asignación
el sector energético. Y aquí lo que cabe señalar es que el sector energético es un detonador potencial de inversión y de empleo, ¿no? Ya había contratos asignados mediante diferentes rondas y proyectos programados, ¿no? Entonces se ha dicho, eso no se va a cancelar, pero ya no se va a dar más, o no se va a seguir con esta dinámica como se había estado llevando, se va a revisar, ¿no? Entonces aquí sí, en cuanto al potencial de crecimiento económico y nuevamente empleos, sí sería importante revisar y considerarlo, ¿no? Que pues es un activo del país, la reforma energética, un activo de mediano plazo en cuanto a los frutos que pudiera dar. Buenos días. Hablando de inversiones, mencionó que el Telecán daría certeza. ¿Qué beneficios tendrá para el país este tratado? Sí, aquí nuevamente lo que yo quiero decir es que hay una producción compartida, somos un equipo de los tres países, ¿no? Hay una producción integrada, o sea, los insumos que probablemente hace Estados Unidos o Canadá vienen a México, se arman, vuelven a Estados Unidos, etc. Entonces, pues somos un equipo que vamos en el mismo barco. Entonces, si hay inversiones que están comprometidas para una producción, para comercio, el Telecán viene a dar certeza a esas decisiones de inversión. Y si en algún momento se llegó a decir que esta incertidumbre podía retrasar esas decisiones de inversión el próximo año, bueno, este acuerdo viene a dar precisamente tranquilidad y certeza para que siga funcionando, obviamente con modificaciones, sí, desde luego como las reglas de contenido. Ahora, si no mal recuerdo, el 62.5% era el contenido dentro de la región de algunos de los países de la región de América del Norte, y se ha aumentado, parece que a 75% este contenido. Hay temas de salarios, una parte de la producción se debe de hacer con salarios en el sector automotriz de $16 por hora, que esto seguramente, no seguramente, más bien se realizará en Estados Unidos o Canadá, pero nuevamente hay un acuerdo, y este acuerdo da certeza para poder continuar esta producción compartida. Y cuando decimos eficiencia, en realidad significa precios accesibles a los consumidores, tanto de Estados Unidos y Canadá como de México, ¿no? A eso nos referimos. Sí. Bueno, a mí me gustaría complementar un poco lo que mencionó Gerardo y al mismo tiempo preguntarle algo. Los empresarios y principalmente los industriales de Chihuahua estamos viendo una oportunidad, por ejemplo, en la guerra comercial que tiene ahorita China con Estados Unidos por el tema de aranceles. Mucha producción en China, que se está haciendo en China, con estos nuevos aranceles que les está poniendo Estados Unidos, pues va a encarecer hasta en un 25% la producción. Pensamos que todas esas van a ser oportunidades para México y principalmente para Chihuahua. Nosotros lo vemos como algo positivo, pero a mí me gustaría también, así lo vemos nosotros, me gustaría ver que Gerardo nos comentara si es correcto nuestra visión o no. Sí, mucho gusto. Esta renegociación yo creo que abre una ventana de oportunidad para una mayor integración comercial, ¿no? En los textos del tratado que estaban hasta unos meses en revisión, que se mandaban al Congreso, se incluyen capítulos adicionales, ¿no? Que no solo son temas de comercio, ¿no? Sino temas de competencia económica, temas de TICs, ¿no? En 1994, cuando se firmó el tratado inicialmente, no estaba considerada la parte de toda la revolución tecnológica en cuanto a tecnologías digitales, ¿no? Entonces, la parte de comercio electrónico, la parte de tratar de promover una regulación que converge entre los tres países, esto definitivamente dará frutos y se verá reflejado en una mayor integración entre las tres economías para hacer más eficiente el comercio. México tiene un importante intercambio comercial de importaciones que hace de China, pero la mayor ventaja comparativa y yo diría competitiva por la proximidad geográfica y por la igualdad, homologación de reglas de comercio
comercio, esta ventaja está con Estados Unidos, ¿no? Y con Canadá. Entonces yo lo veo como una oportunidad de fortalecer esa relación e integración productiva. ¿Alguien más, compañeros? Retomando sobre el aeropuerto, el tema del aeropuerto, independientemente de lo que haya arrojado la consulta que mandó a hacer el presidente, el aeropuerto continúa y se maneja la venta de bonos, donde los inversores están buscando el mantener. Se dice que hay una fianza que puede costar más. Entonces, al escucharlo y que refiere que el sector energético tiene cierta importancia con relación al aeropuerto, me llamó la atención que no mencionó la parte comercial o la parte turística en respecto de economías. Cabe la posibilidad de que en realidad este aeropuerto llegue a su conclusión o realmente es una postura entre el gobierno y empresarios para demostrar quién tiene la razón. Sí, bueno, lo que prevemos, bueno, yo preveo de manera personal es que no hay manera de que el aeropuerto siga adelante. No obstante, esto manda una señal y a la vez una reflexión importante. El proceso o el mecanismo sobre el que se decidió la cancelación, bueno, fue una consulta pública, ¿no? Una consulta pública que no tuvo los mecanismos institucionales adecuados, ¿no? Fue un porcentaje de los, vamos a decir, del electorado, de la opinión pública, sobre la que se decidió o se tomó esta decisión. Y también nos está mostrando que hubo más un proceso de consideración, una opinión, un proceso político sobre una consideración económica, lo que prevaleció, no más lo político sobre lo económico, ¿no? Por los beneficios que se esperaban con el nuevo aeropuerto, ¿no? En términos de necesidades de infraestructura, de modernización, de creación de empleos, etcétera, ¿no? Incluso para la región, una parte de la región de la Ciudad de México y para el Valle de México, ¿no? El mensaje aquí, yo creo, y la parte que nos corresponde estar atentos, es que debe de haber un equilibrio entre las consideraciones políticas, la opinión pública y las consideraciones económicas. Entonces, este es el punto o el balance que esta administración debe de tener en cuenta, ¿no? O sea, sí, la ciudadanía tiene el derecho de emitir su opinión y bajo los mecanismos adecuados, pero también hay una parte económica, de mercado, que debe de tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, en la medida en que las dos vayan a la par o haya un sano balance entre una y otra, esto puede funcionar, ¿no? La relación entre el Estado y el mercado. Entonces, ese es el principal mensaje y yo creo que eso es importante que se tome en cuenta, es el reto que va a tener el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy sencillita. Mientras el gobierno federal está buscando poner topes salariales, en el caso del ejemplo del propio presidente, que se marca un salario máximo de 108,000 pesos, y a partir de ahí fijar un rasero para todos los demás funcionarios públicos. El sector empresarial, pues se había tocado el tema de que se puede incrementar el salario mínimo y comenzar a crear una mayor fortaleza en cuanto al salario. ¿Qué tan dispuesto está el sector empresarial a comenzar a incrementar el salario, a crear una economía de mercado más fuerte en cuanto al mercado de consumo? Y si esto, en cuanto a la relación, digamos, gobierno-sector empresarial, pueda tener alguna divergencia. Sí, gracias.
hay varias consideraciones, esto daría lugar para una plática como muy extensa, ¿no? Pero quiero comenzar diciendo lo siguiente. Yo creo que si lo vemos en cuanto a niveles, en el puro indicador, sí hay una necesidad de tener sueldos y salarios más altos, especialmente aquellos trabajadores que están en la parte baja de la distribución, los que ganan menos. No obstante, habiendo dicho eso, cuando abrimos un poquito más el tema, o sea, lo que vemos es que tenemos una economía en donde predominan un 99%, yo diría, los micronegocios. Y muchos de estos micronegocios, de 1, 2, 3, 5 empleados, o que son incluso empresas familiares, es decir, en donde el papá trabaja junto con el hermano y el hijo, son empresas familiares chiquitas, son economías de subsistencia. Pues es un reto ahí elevar esto, y más que esto no está normado, o sea, son negocios, muchos micronegocios que cuando decimos es que son formales o informales, es que escapan de una relación laboral sujeta a seguridad social. Entonces, cuando vemos el origen de esto, parte de la explicación tiene que ver con este proceso de falta de inversión, es decir, al no haber posibilidades o oportunidades de ocuparse en el sector formal, dinámico de la economía. Si hay un sector muy dinámico en México, desde luego, de empresas mexicanas transnacionales y de transnacionales que vienen a México, este sector que da empleo formal y donde los sueldos y salarios son comparativamente mayores, pues muy chiquito en comparación del empleo que genera todo el universo de micronegocios. Entonces es difícil el decir vamos a normar, porque el reto está aquí en los micronegocios, y la pregunta es, muchos de estos micronegocios se crearon por la necesidad de subsistir. Ante la situación de no haber suficientes fuentes de empleo formales, yo busco la manera de ganarme la vida mediante un micronegocio. Entonces es una consideración de oferta y demanda de empleo. Para que haya una mayor demanda por parte de los empleadores, se requiere mayor inversión y las condiciones que garanticen el respeto a esa inversión, a la propiedad privada, etc. De esa manera pudiéramos tener esa capacidad de absorber a esa población y elevar los sueldos y salarios. Si hay una necesidad, se reconoce desde luego que los sueldos y salarios deben de subir, pero también hay retos en cuanto a creación de empleos y formalizar a la economía en una mayor medida. La otra parte es cuando pensamos en criterios de productividad, pues hay una productividad muy desigual, no solo entre empresas dentro de un mismo sector, o sea, grandes, pequeñas, medianas, sino en diferentes sectores y regiones del país. Entonces aquí pensarlo en homologar con un criterio, hay empresas que son altamente productivas, generan mucho valor por trabajador, pero son empresas también muy tecnificadas. ¿Cuánta capacidad de empleo pueden generar estas grandes empresas con escalas de operación elevadas, donde hay un gran componente de capital y de tecnología, ¿no? Entonces es un problema estructural de la economía. Estoy siendo un poco técnico. Lo que yo quiero decir con esto es que sí se puede, existe la necesidad de subir sueldos y salarios, pero también hay que analizar esas condiciones, bajo qué condiciones, ¿no? Y creo que nos ponen en una situación mucho más, ¿cómo se podría decir?, a flor de piel, cuando vemos ese diferencial entre las brechas salariales y de productividad entre México y Estados Unidos, que los tenemos aquí adelantito, ¿no? Entonces eso hace que se vea el problema mucho más visible, pero nuestras condiciones estructurales son otras. Entonces eso, o sea, sí existe la necesidad, pero hay que ver la manera de cómo poderlo hacer de manera sostenida. En cuanto al tema del tope salarial, que ningún funcionario podrá tener un sueldo arriba del presidente de la República, yo creo que es un tema que da para bastante, sobre todo entendiendo que la oferta laboral de determinados puestos obliga a tener determinados salarios. Ejemplo, imagínense un director general de Pemex que hace contratos
realizan contratos por miles de millones de pesos. El grado de responsabilidad, el grado de capacidad que debe de tener esta persona, o un subdirector de determinada área de Pemex, que en dado momento el mercado laboral en otros países esté rankeado en unos sueldos mucho más altos. Entonces, la responsabilidad es muy grande. El mercado laboral tiene un sueldo determinado para esas personas. Entonces, será algo que yo creo que habrá que darle tiempo para precisamente generar estos espacios con gobierno para que no puedan ser lineamientos a rajatabla, ¿verdad? Una persona con ese grado de responsabilidad como el que estoy mencionando, pues seguramente, y de capacidad, seguramente puede tener ofertas laborales en otros países también. Entonces nosotros requerimos instituciones fuertes, y cuando hablamos de instituciones fuertes requerimos gente capaz que esté al frente de esas instituciones. Gente que a través del tiempo, a través de la experiencia, de la capacidad, le haga un bien a México. Hay que cuidarlos. Complementando un poco y brevemente lo que decías del tema de salarios y aterrizado aquí a nuestra región, yo creo que esto tiene que ser un tema empresarial. Creo que los empresarios estamos conscientes de que necesitamos tener mejores salarios y basado en la productividad de la empresa. Creemos que no necesariamente el gobierno es el que tiene que marcar el rango de salarios. O sea, ahora que dice el gobierno muy sencillamente, oye, que sean 2 salarios mínimos en determinadas regiones. Bueno, esa parte de imponer 2 salarios mínimos pues nos genera una escalera donde todos los demás niveles tienen que subir en ese porcentaje, ¿sí? Entonces, creemos que lo tenemos que hacer los empresarios, resolverlo los empresarios y efectivamente dedicarnos a generar mejores salarios en base a la productividad de las empresas. Aquí en Chihuahua, comentando lo que dices que la mayoría de los empleos son de microempresas, bueno, a diferencia de otros estados, pues tenemos 350,000 empleos en la manufactura, tenemos otros en la industria, o sea, aquí no está tan similar al resto del país, tenemos mucho empleo industrial que les da formalidad, que les da prestaciones sociales, pero efectivamente hay que trabajar con ellos para elevar este salario en base a la productividad. Ese es el punto de vista que tenemos. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, pues si no hay más, agradecemos la presencia del presidente y la suya también. Muchas gracias. Muchas gracias.